Aquí hay que diferenciar dos temáticas importantes, ¿no? Por un lado está la sentencia del 2019, y discúlpeme por tener que a veces recurrir a temas técnicos, ¿no? Por eso es muy tedioso con la ciudadanía, sobre todo. Sin embargo, la Corte Constitucional hizo un dictamen en el 2019 blindando, ¿no? O sea, ese término no es correcto, pero es una autotutela, prohibición de autotutela. ¿Qué significa esto? Que el Consejo de Participación, por actos de oficio, por actos propios, no puede generar ninguna discusión, conocimiento, resolución respecto de los actos realizados por el Consejo de Participación Transitorio. Es decir, la autotutela, el no hacer, únicamente es obligatorio ¿para quién? Para el Consejo de Participación, para los vocales, los consejeros, los 7 consejeros que conformamos el Consejo de Participación. Esto no incumbe absolutamente en nada a la ciudadanía. Porque no es que hemos limitado el derecho ciudadano de opinar. No es que este blindaje, o mal llamado autoblindaje, limita de alguna manera a cada una de las personas que nos ven a que no puedan hablar, opinar, hacer una veeduría. Esto no está contenido en ese dictamen interpretativo y por ende no existe entonces violación cuando un ciudadano, un grupo de ciudadanos quieren hacer una veeduría. Eso fue el 12 de mayo. El 16 de mayo el Consejo le responde que no. El ex jurídico, ya nosotros estábamos en funciones, esa semana todavía estaban algunos de los coordinadores antiguos, le responde que no y producto de esa negativa se genera esta acción de protección que nos obliga. Nosotros no podemos sencillamente decir nos guste o no nos guste, no cumplir una decisión judicial, constitucional, de un juez que tiene exactamente la misma jerarquía, cuando hablamos de materia constitucional, de todos los jueces del país. Entonces, el juez de Manabí nos ordena constituir la veeduría, nosotros fuimos a juicio, nos defendimos, apelamos, aún así ordenó que se haga la veeduría, y lo único que hemos hecho todos los consejeros, en este caso, es cumplir la orden de ese juez. O sea, no hemos hecho nada más. No hemos hecho ningún acto positivo ni negativo. No se incluyó en pleno. De hecho, la orden ni siquiera fue conocida por los consejeros, sino que fue directamente a las áreas correspondientes de control social, que es donde se generan estas veedurías. Ustedes desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convocaron a esta veeduría para vigilar, diagnosticar y evaluar las actuaciones del Consejo Transitorio. En tal sentido, ¿podría comentar cuáles serían los alcances y los logros de su aplicación? Sí, mira, eso es lo más grave, ¿no? Que nadie sabe que es una veeduría. Y todo el país ha hablado desde un punto de vista de falsos relatos, porque recuerden que hace 12 días, que inició un poco más estos relatos, sencillamente la noticia fue que el Consejo de Participación quiere destituir a la Corte Constitucional. Con eso se abrió esta falacia, estas mentiras, ¿no? Porque ya no es la primera vez, ¿no? Que llevamos 4 meses y todos los meses inventan algo para intentar destituirnos. Y de ahí cambiaron y dijeron, no, ahora ya no resulta que los queremos sacar o queremos destituir a la jueza de la Corte, sino que hemos incumplido una sentencia y ahora resulta que la Corte nos quiere destituir. Pero de fondo el problema es que nadie sabe qué es una veeduría. Una veeduría es simplemente un acto de transparencia social. Es reunirse un grupo de personas para opinar, para realizar, solicitar información, y esto termina con un informe en el cual se hacen recomendaciones que tienen que ir al departamento jurídico, al de control social, y punto, y nosotros vemos si los aceptamos o no. Entonces, si esta veeduría dijese que hay que destituir a un juez, pues nosotros tenemos que decir que es ilegal, porque no tenemos competencia para hacerlo, pero aquí pues hay un grave error de desconocimiento. ¿Qué es lo grave? Que también, me parece un error, lo digo muy respetuosamente, que la Corte Constitucional se haya prestado para este jueguito, ¿no? Porque finalmente, en este momento la veeduría se sigue constituyendo, no tenemos capacidad jurídica para detener. Y esto la ciudadanía tiene que conocer. Hay 3 formas de veedurías: las ciudadanas, las de oficio, que hace el Consejo, por ejemplo lo hicimos para los decretos leyes del presidente Lazo, y los terceros que son los solicitados por autoridades. En ese caso, las veedurías ciudadanas, el Pleno, los consejeros, no actuamos. Simplemente se constituyen las personas, hay una fase de convalidación, si estas personas no tienen juicios penales, no tienen juicios de alimentos, de ahí una fase de impugnación ciudadana. Si alguna de estas personas ha sido político, ha tenido actos deshonestos, demás. Y de ahí viene una fase que se llama de inducción. En esta fase de inducción es cuando la ciudadanía, junto al ente que va a ser observado, se ponen de acuerdo en el objeto. Entonces, esto es lo que tuvo que haber esperado la Corte Constitucional, para respetar los reglamentos también. Y en ese momento, pues, a las personas que hubiesen quedado en la veeduría, si quedaba alguien,
decirles, oiga, usted puede revisar esto y esto no puede revisar. Ahora, claro, el problema es que con este fase de seguimiento que se ha iniciado, el tema principal va a ser cómo se delimita este derecho. O sea, hasta qué punto las personas que nos ven tienen capacidad o no de generar una veeduría, ¿no? Y en qué casos pues eso podría constituir una violación a otras sentencias de la propia Corte. Doctor Vera, también es importante conocer hasta qué etapa llegó esta convocatoria a la veeduría ciudadana. Nosotros hicimos la convocatoria, es porque se hace a través de la página web. Esta semana en la cual hubo la decisión del juez, no es que fue al siguiente día, toma su proceso administrativo, creo que a los 10 días, inició del 4 de septiembre al 11 de septiembre la conformación, y sencillamente pues en este momento entiendo, porque ya le digo, nosotros no tenemos injerencia ninguna, entiendo que se están revisando las carpetas. Entonces, encima de todo esto, la apelación de esta sentencia del juez de Manabí va a ser la próxima semana, el día viernes. Entonces es un absurdo, ¿no? El lunes tenemos la audiencia ante la Corte Constitucional, el viernes la audiencia de apelación del juez de Manabí, que si la Corte de Manabí ratifica, por ejemplo, la decisión del juez, pues tendremos que continuar con la veeduría. Si dice que no se puede, pues simplemente se archiva. Pero es por decisión judicial, no porque nosotros de oficio podamos generar. O sea, nosotros por sí solos no podemos activar ningún mecanismo. Inclusive hay mecanismos de participación, como las audiencias públicas, que quien lo solicita siempre es o deben ser los ciudadanos. Finalmente, hay quienes sostienen que si no avanza esta veeduría, existe la posibilidad de destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual. Pero, ¿qué hay de cierto? Bueno, aquí es palo porque boda y palo porque no. O sea, merengue no es merengue, como dice la canción. Por un lado, tenemos una decisión judicial del juez de Manabí, que hay que acatarla, de continuar con la veeduría, de hacer la veeduría. Aquí, ¿qué ocurre? Si no cumplimos con esa decisión del juez, nos pueden destituir. Puede decirle a la Corte Constitucional, oigan, estos señores no están cumpliendo con la orden constitucional, destitúyanlos. Por otro lado, si no cumplimos, nos pueden abrir una indagación previa por delito de desacato, porque no estamos cumpliendo la orden legítima de autoridad competente. Y en caso del desacato, la única, esto lo dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, que cuando hay sentencia penal, este sí es uno de los casos por los cuales se puede destituir a los funcionarios elegidos por elección popular. Entonces, claro, si no cumplimos lo de Manabí, primero nos pueden destituir. Segundo, nos pueden abrir un proceso penal que va a terminar en la destitución. Ahora, ellos han inventado, y digo ellos, me refiero a algunos medios de desinformación, que es una pena, que por haber cumplido la sentencia de Manabí, estoy incumpliendo el dictamen de la Corte. Lo cual es absurdo. Yo no puedo incumplir algo cuando estoy cumpliendo algo. O sea, no existe esa capacidad abstracta de generar dos actos en uno solo. Sin embargo, eso es lo que se ha promovido. Y eso, insisto, me parece un grave error que haya llamado la atención también de nuestra Corte Constitucional y que hayan solicitado una fase de seguimiento, que lo pueden hacer, quizás no necesariamente con esta laraca, ¿no? El decir, hay la posibilidad de destitución, sino ir al hecho central que es, la ciudadanía tiene o no derecho de fiscalización social. Y punto.